Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una bienvenida al canal Efecto Mariposa, donde hablamos de cultura en general y su enlace con la filosofía y otros aspectos del conocimiento. En estos días, muy recientemente, se ha armado todo un revuelo en torno a la figura del cantante mexicano Luis Miguel, quien ha reaparecido después de un tiempo de no dar conciertos con 10 fechas en Movistar Arena de Argentina. Y aquí empieza entonces el revuelo, empieza la crítica, empieza la paranoia, empieza la sospecha. ¿Es o no es Luis Miguel? Es un fraude, como bien dice acá, y la palabra aparece entonces, fraude. Las sospechas aparecen basadas en asuntos tales como no se parece físicamente a Luis Miguel, ha cambiado mucho, no es el mismo Luis Miguel, es un doble, es una copia, es un fraude, si es el mismo hace playback, si es un doble también hace playback. ¿Es el mismo o no es el mismo? Vamos a analizar esto en la realidad de la situación, en lo que he logrado indagar. Les daré mi percepción del asunto, pero debemos enlazarlo a esta tendencia que tenemos de querer que los cuerpos se conserven, sobre todo cuerpos que son íconos, que no graben y que no se les vea el paso del tiempo. ¿Y qué tiene que ver esto con la filosofía? ¿Qué tendrá que ver la filosofía con nuestra vida cotidiana, incluso con el mundo del espectáculo? Tiene mucho que ver, porque lo conozcamos o no lo conozcamos, yo considero que tenemos ciertos síndromes filosóficos. Tenemos como si fuera un síndrome de un filósofo o de una tendencia filosófica. Vamos a ver ahora, les voy a comentar y explicar y a complementar la relación que tiene la filosofía con esto que está pasando y por qué nos puede explicar tan directamente esta tendencia que tenemos a que algunos iconos o imágenes se preserven de manera invariable. Voy a tomar algunas referencias, además de que escucho a Luis Miguel desde niño, no porque sea mi favorito, pero porque lo respeto mucho como cantante y porque siendo cubano era inevitable escuchar las versiones de boleros que cantaba Luis Miguel. Y bueno, desde mucho antes de esas versiones, en Cuba, en mi patria, en mi país, se escuchaba muchísimo Luis Miguel. Y me puse a ver los videos de estos conciertos en Argentina, los primeros de las 10 fechas en Argentina. Y bueno, hay una cosa muy curiosa, es que es increíble. Entonces vamos a ver cómo filosóficamente desde Aristóteles se hablaba de que había algo, una sustancia que aparte de los accidentes de la vida que nos hacían cambiar, esa sustancia se mantenía como algo identitario, algo único, algo que identificaba a una persona y que la diferenciaba de otra. Y yo cierro los ojos y cuando escucho la misma voz que escuchaba cuando era niño, la misma voz del mismo cantante. Además, increíble cómo mantiene la voz. Una voz, sí, quizás agotada, seguramente, porque, bueno, además, de hecho, en estos momentos, noticia, hay una hospitalización para él, porque, claro, el agotamiento y una especie de faringitis o algún tipo de virus que, pues, del que se contagió. Y que además hay un nivel de entrega ante el público impresionante. Eso es impresionante la manera en que esta persona como artista, como cuerpo, se muestra, se expresa, se entrega al público y la manera en que se abre, la manera en que lleva su voz a ciertos límites y si se siente, si ustedes ven los videos, ahí están los videos de estos conciertos, se siente un agotamiento, se siente un esfuerzo, se siente un punto de presión donde ya parece que va a haber una lastimadura, lo manejan muy bien de todas formas, porque en momentos altos o agudos entrega la voz al público, pero de todas maneras sí se siente un agotamiento, pero es la misma voz. Y hay gestos, señales de gestos que son la esencia misma de él. No obstante, acudan también si quieren a especialistas en el tema que han analizado y que lo han comprobado que sí es él, como es el caso de Are, el caso de Ceci Dover, no sé si se pronuncia así, es una vocal coach fantástica que hace el análisis y demuestra que sí, que es la misma voz. Antes contextualicemos un poco más la situación. Las redes se han llenado de toda una paranoia en torno a esta figura, en torno a este cuerpo y sobre todo a si es real o no. ¿Es el original? Miren que todavía estamos en esa obsesión de lo original. Y entonces empiezan las comparaciones con otras épocas, con otras edades, con otras personas que se han mostrado como dobles de este artista. En fin, hay todo un revuelo al respecto en las redes, con las noticias,
y es fuerte, es muy fuerte que una persona, un ser humano, vea su vida, digamos, dependiendo de cualquier criterio, de todas las opiniones, de todas las personas que se cuelgan para, de alguna forma, también ganar fama a costa de otras famas. Este revuelo está muy relacionado con este personaje, con Luis Ventura, un periodista argentino que empieza a crear todo un escándalo y empieza a formular la teoría de que a quien se ve en el escenario en esta gira en Argentina no es a Luis Miguel, que es un doble, y empieza a comparar entonces características físicas. La dentadura, busca a un especialista para que analice la dentadura, las dentaduras son cambiables perfectamente. Empieza a decir que si bajó mucho de peso, pues sí, bajó aproximadamente 20 kilos de peso, pero empieza entonces a decir que si baja de peso no tiene por qué achicar los huesos. No sé cómo conocía esta persona las medidas de huesos de Luis Miguel. En fin, empieza a dar una cantidad de criterios para demostrar que no es él, que el cuello es flácido, que el cuerpo no es ese mismo cuerpo. ¿Y será que no es el mismo cuerpo? Pues por supuesto que no es el mismo cuerpo, lo cual no significa que no sea la misma persona. Y ahí está la base filosófica que les quiero comentar y compartir hoy. Esto, como ven, por supuesto son capturas de videos que van a encontrar en YouTube y van a encontrarlos así, pero en cantidades. Es muy lamentable realmente toda esta epidemia que se ha crecido, sobre todo para que después algunas personas, periodistas y demás, empiecen como a ganar también cierta fama. Y es que la verdad, no sé, es muy lamentable que estemos pendientes de la vida de otros para que nuestra vida tenga sentido. Se empiezan a comparar las imágenes del presente con el pasado. Bueno, estamos hablando de una persona, de un artista que desde niño está actuando, que desde niño canta, que desde niño da conciertos, que ganó su primer Grammy, si no recuerdo mal, como a los 14 años, en fin, que tiene una carrera amplia y que ha vivido una vida muy larga en términos de lo que es la actividad constante y un uso del cuerpo constante, un uso de la voz constante, con una profesionalidad increíble y con unas cualidades increíbles y además inconfundibles. Es muy fuerte que quienes quieran armar un escándalo ni siquiera usen el oído y escuchen directamente que la voz es inconfundible, que es única y que sí, es la misma persona. Imagínense ustedes ahora que alguien coja las fotos de ustedes de hace 10, de hace 20, de hace 30 años, de hace 5 años y empieza a juzgarles si son o no son ustedes. Eso debe ser la sensación más extraña del mundo. ¿Cómo es posible que alguien externo a ti decida si tú eres tú? ¿Y cómo puedes tú demostrar que sí eres tú? Además, en un mundo del espectáculo donde ya existen hasta los hologramas, donde el show ya tiene unas falsedades tremendas, donde existe autotune no solamente en los estudios de grabación, sino incluso en vivo en los conciertos, y entonces es como despersonalizar, deshumanizar a alguien y dar todas las bases y todas las justificaciones para que empiece a haber una duda con respecto a su propia existencia, a su propio ser. Eso debe ser, ya para mí es un acto de respeto y casi que de violencia máximo. Es como despersonalizarte de ti mismo, juzgar que tú no eres tú. Y en cierta forma, claro que tú no eres el tú de hace 10, 15, 20 años, 5 años, 1 año o la semana pasada, lógicamente. Y claro que este Luis Miguel no es el mismo Luis Miguel, pero ¿es Luis Miguel? Sí, es Luis Miguel. Vamos a verlo ahora, vamos a empezar por el final, a comentarles lo que he pensado y lo que he analizado al respecto, y después voy a darles los elementos filosóficos con una muy buena información que les va a encantar para que entendamos por qué nos relacionamos así con otros cuerpos y cuál es nuestro trauma con el tiempo y con aquella concepción de lo invariable. Aquí hay unos elementos también que son parte de esa identidad, de esa individualidad, el manejo del micrófono, como en los momentos más potentes, altos, él aleja el micrófono para que la resonancia sea más armoniosa, para no saturar el sonido del micrófono, el uso del auricular en el mismo oído, la relación con la banda, gestos, movimientos, risas, etc. Realmente hay una sustancia y una esencia en él que se mantiene y que identifica que es él. Pero entonces, ¿por qué esta manía que tenemos las personas de, digamos, de alguna forma sentenciar a otras personas y exigirles que sean, porque nosotros sí sabemos quiénes son y solo nosotros lo sabemos y podemos juzgar si alguien es o no es esa misma persona?
es muy raro. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver ahora unas bases filosóficas que les van a encantar y que van a ver cómo la filosofía afecta nuestro comportamiento cotidiano. Evidentemente, como sociedad tenemos un temor muy grande a lo pasajero, a perder las cosas, a que el tiempo nos vaya borrando, y ya que nos borra a nosotros, pues al menos que no borre aquellos íconos que adoramos. Entonces necesitamos siempre un modelo ideal, alguien que detenga el tiempo, y eso pasa mucho con los artistas, con aquellas personas que se convierten en una imagen más que en un cuerpo real en sí, en un ícono, en un símbolo. Los símbolos no deberían ser atravesados por el tiempo, porque no son carne, como en el caso nuestro, son algo semidivino. Tendemos a adoramos un Dios, adoramos una imagen, adoramos un símbolo, adoramos un ícono, adoramos a un artista que se convierte en ese modelo, casi que lo que sustituye a ese modelo semidivino y que debe tener el tiempo. Este modelo no podría reflejar lo transitorio de nuestras vidas. Nuestras vidas son ya de por sí transitorias, se agotan, nos enfermamos, nos duele algo, envejecemos, pero ese modelo no debería reflejar eso, porque además es un espejo, y al ver en este cuerpo, en este modelo que pensábamos que era eterno, que pensábamos que era siempre joven, un desgaste, vemos reflejado nuestro propio desgaste. Y ahí está la angustia entonces de aceptar y reconocer que no somos eternos, que somos humanos. Y este modelo debería no reflejar esa humanidad. Buscamos un modelo no humano porque tenemos miedo al tiempo que corre, al tiempo que transcurre, al tiempo que afecta ese modelo, que afecta a ese artista, porque es el mismo tiempo que da cuenta de nuestra propia vejez o fragilidad, y le tememos a la fragilidad. Curiosamente y extrañamente no tenemos que ser especialistas en Platón, ni siquiera tenemos que haberlo leído para tener un síndrome platónico, lo que yo llamo una tendencia platónica. Y en este caso Platón también negaba, le parecía angustioso reconocer que existía un mundo sensible que se desgastaba, que la carne perecía, que se corroía, que envejecíamos, que aquello matérico, físico, orgánico no era eterno, no era permanente. Eso era muy angustioso, tenía que haber algo permanente, algo eterno, algo esencial. Entonces Platón crea el mundo de las ideas, un mundo donde las ideas o esencias van a ser siempre constantes, van a ser eternas, van a ser permanentes, diferente al mundo sensible. Aquí tenemos entonces dos mundos. El mundo sensible, que es el mundo que diríamos matérico, físico, donde las cosas están sujetas a cambios. Todo cambia, todo se transforma, se envejece, se corroe, se desgasta. En cambio, en el mundo de las ideas, el mundo inteligible, las ideas o esencias son lo que es la subsistencia de las cosas. Las cosas somos nosotros, lo mundano, lo matérico, lo pasajero, lo transitorio. Sin embargo, aquello esencial, la esencia, lo que es una idea permanente, es subsistente, o sea, subsiste, subyace por debajo de las cosas y no se desgasta como las cosas. Por eso los artistas se convierten a veces como íconos, representación y símbolo en una idea, más que en una materia en sí. Son una idea. Lo que tenemos es una idea de Luis Miguel, una idea que quedó grabada en nuestras mentes de lo que vimos, de un gesto, de un momento, de una época de nuestras vidas que añoramos, que nos pareció fantástica y queremos preservar y queremos que no pase y que no se desgaste. Y entonces se convierte un cuerpo real en una idea de cuerpo, en algo ideal. Y eso ideal no debería variar, no debería perecer, porque no es una cosa, no lo vemos como algo físico. En cambio, en el mundo sensible, para Platón estaba el ser humano, ¿sí? Lo humano siempre es algo transitorio, es algo carnal. Sin embargo, en el mundo inteligible, en el mundo de las ideas, está la idea de ser humano. Entonces, esto, por esa base, es por la cual cuando idealizamos a alguien, a un artista, por ejemplo, lo deshumanizamos. Deja de ser humano. No puede cometer errores, no puede tener dolores, fragilidades, enfermedades, no puede envejecer, no puede equivocarse, ¿sí? Debe ser un ideal más que el humano en sí. El humano soy yo que puedo equivocarme, pero yo quisiera que ese ícono se mantuviera exactamente igual. En el mundo sensible tenemos entonces las acciones, lo que hacemos realmente, pero en el mundo de las ideas entonces está lo que sería la esencia de las acciones, la esencia misma del ser. O sea, las acciones justas están en el mundo sensible, pero la justicia en sí está en el mundo de las ideas. Las acciones bellas, que nunca son perfectas, están en el mundo sensible, pero en el mundo de las ideas está la belleza en sí.
el ideal de belleza. Eso nos pasa también con los artistas y con los íconos, que se convierte en un ideal de belleza, lo que debería ser la belleza, en algo supuesto. No son acciones reales y concretas, son ideales de acciones. Bien, y más cuando dice Platón que el mundo de las ideas no está en nuestra mente, es como si existiera por fuera de nuestra existencia. El mundo de las ideas preexiste, es un campo que está allí y lo que hay que hacer es intentar acceder a él. Y en ese sentido, pues lógicamente es muy raro, porque es como si el mundo de las ideas del espectáculo fuera algo a lo que podemos acceder, pero que está por fuera de nuestra existencia. ¿Y cómo accedemos? A través de la idea, que traduce de eidos, ver, o sea, a través de ver, contemplar. La contemplación de algo que está hecho para ser contemplado, visto a la distancia, pero nunca palpado, nunca tocado. Por más que a veces quisiéramos abrazar a un ícono artista que admiramos, eso tiene que ver también con una suerte de adoración casi semidivina, como si tocar ese cuerpo nos fuera a impregnar de esa esencia permanente, semidivina que tiene este artista, porque pertenece a un mundo distinto al nuestro. Eso también ha sido, digamos, enriquecido por el mismo mercado del espectáculo, que pone a los artistas como fuera del mundo real, justamente para vendernos un ideal. Y claro, ese ideal entonces se construye, se define, se conforma como una perfección, y lógicamente el mismo mundo del mercado deshumaniza a los artistas y hace que después no podamos soportar que adelgacen, que envejezcan, que sean pieles y que sean carnes del mundo sensible y no de un mundo ideal. Y este choque es el que nos pone en crisis cuando vemos que un ícono artista empieza a envejecer o empieza a demostrar su fragilidad humana. Lo teníamos en el mundo de Platón, teníamos una relación platónica con este cuerpo, por eso muchas veces hay amores platónicos con los artistas que se admira, digámoslo así, ¿no? Son amores platónicos, son amores de la idea de la persona y no de una persona en sí, porque realmente quizás no la conocemos realmente. Y aquí en esta dualidad entre alguien ideal y alguien material es donde empieza el conflicto de no soportar ver a un ícono artístico, por ejemplo, envejecer, porque recordemos que en el mundo de las ideas todo es inmutable. Las ideas y las existencias son eternas, son incorpóreas, no ocupan espacio, no son materiales, ¿sí? No son mortales, son inmortales, son intangibles. Y es la idea real original de existencia. En cambio, en el mundo sensible, en el mundo matérico, en el mundo donde envejecemos, todo es mutable, todo es temporal. Es el cuerpo ahí sí como carne, como materia frágil, que se enferma, que se le daña la garganta cuando canta mucho. No son inmortales. Y lo que pasa es que para Platón, igual a veces para nosotros, curiosa y contradictoriamente, el mundo sensible, el mundo material, es el ideal. Por el contrario a lo que pensaríamos, el mundo de las ideas es real, en tanto que prevalece, permanece, es constante, es lo que queremos que sea. Y el mundo matérico no es real, es una imitación, una copia de las ideas. Por tanto, cuando un artista como Luis Miguel envejece, es una imitación de sí mismo, es una copia, no es posible que sea él. Aquí pueden ver la explicación muy clara de lo que realmente nos sucede. Cuando Platón crea esta idea del mundo, lo que establece son modelos absolutos, universales y eternos que le permiten a él valorar las manifestaciones que se dan en el mundo real o sensible. Es el modelo de belleza el que existe en el mundo de las ideas, que sirve como referencia absoluta, universal, para medir qué cosas se acercan más y pueden ser un poco bellas, y qué cosas se alejan más y ya no son nada bellas. Fíjense, se acercan y se alejan al modelo, porque dado que el mundo de las ideas es un mundo fuera de lo sensible, el ideal de belleza solamente existe allí. No hay nada, ninguna cosa que sea en sí el ideal de belleza. Son manifestaciones de la belleza, las cosas bellas, pero no son la belleza en sí, pero pueden acercarse relativamente. Entonces, este modelo, cuando se encarna en alguien, en un artista, en un ícono, ahora vamos a ver por qué un ícono, cuando Luis Miguel se convierte en un modelo de belleza, de perfección, digámoslo de alguna forma, de ideal, ¿sí? Entonces intentamos acercarnos a él, intentamos ser semejante a él, pero nunca vamos a estar justamente allí. Y cuando ese modelo se ratifica en la realidad, digamos que las manifestaciones más cercanas al modelo, cuando ya son tangibles, pues hablamos de una persona que realmente existe, según Platón. Lo que realmente existe en el mundo sensible
pero que es muy cercano al modelo o que es prácticamente la proyección misma del modelo, es un icono. Entonces, cuando hablamos de un icono, estamos hablando de algo que se materializa, que ya no reside en el mundo de las ideas, sino que se vuelve material, que lo vemos, que lo escuchamos, pasa mucho, insisto, con los artistas, pero que responde a ese modelo como de forma, insisto, prácticamente semidivina. Entonces, eso es un icono. Un icono es un ente real que da cuenta de forma coherente, de forma directa, de forma consecuente con el modelo que tenemos como modelo ideal. Ahí tenemos un icono. Entonces el icono se convierte en algo a adorar. Entonces Luis Miguel y muchos artistas son iconos porque son la encarnación del modelo de belleza. Ya cuando este icono se distancia un poquito más de ese modelo ideal que teníamos de persona perfecta y empieza a mostrar fragilidades, se convierte en una imagen. O sea, en una imagen es algo que representa. Y mientras más se aleja del modelo que habíamos establecido, que habíamos localizado como modelo ideal, más va degradándose, más va convirtiéndose en lo que sería prácticamente una falsedad. Entonces empieza por ser un icono, algo que da cuenta directamente del modelo que teníamos como ideal de belleza o como ideal de la perfección, pero cuando se degrada un poco ya es una imagen, es una representación, pero después puede hacer una copia, algo que imita a ese modelo, pero no es el modelo en sí. ¿Por qué? Porque ya no es el modelo, porque ya se desgastó, porque ya envejeció, porque ya no luce igual. Es una copia del modelo que antes conocíamos. Teníamos un modelo que era en sí el ideal, ahora tenemos una copia que ya no es el mismo modelo. Y empieza cada vez a diluirse más. Y entonces Platón habla del fantasmata, o sea, la imagen copia que de alguna forma es un velo del modelo, pero no es el modelo en sí, es un doble. Y cuando decimos cuando dicen algunos medios, algunos periodistas oportunistas, algunas personas que también, público en general, me parece a mí no muy respetuosamente, cuando se dice que no es él, sino que es un doble, estamos diciendo que ya no es el ícono que en un comienzo daba cuenta del modelo perfecto, sino que se ha degradado. Por eso es tan importante esa concepción de Platón, que tenemos que quitarnos de la cabeza en tanto pensar que hay modelos invariables. Y justamente hablando de modelos, de ideales semidivinos o de íconos, no por gusto se le llama a Luis Miguel el Sol de México. Ya es ponerlo casi como el dios Sol, sobre todo en una cultura que tiene antecedentes, que tiene deidades como Tonatiuh, que son deidades que son dioses del sol. Y eso está en los mexicas, está en los aztecas, está en los mayas, está en los pretoltecas, viene de Quetzalcóatl, en fin. Decir el Sol de México significa no solamente aquello que alumbra México, sino es ese modelo ajeno, ese modelo distante, es muy platónico y enmarca todavía más ese paradigma, ese karma sobre este cuerpo para que sea semidivino o divino y no un cuerpo humano variable. Pero ¿por qué pensamos que las cosas no pueden cambiar, que los cuerpos son invariables, sobre todo los cuerpos que deberían mantenerse como el ícono cercano al modelo? Porque tenemos otro síndrome que se resiste ante la idea de cambio, el síndrome de Parménides. Sí, tenemos el síndrome de Parménides. Parménides de Elea. Hablamos de un filósofo presocrático que sencillamente un día, como necesitaba que su estatus, que era conveniente para él, se mantuviera estable y que tuviera una autoridad constante y permanente, y le tenía pánico a lo que pudiera cambiar, entonces se le ocurrió un buen día decir que el cambio no existía, no era posible. ¿Por qué? Porque no era posible pasar de un ser a un no ser. O sea, yo no puedo cambiar porque no puedo ser mañana lo que no soy hoy. Porque no es posible pasar de un ser a un no ser o de un no ser al ser. Si yo mañana soy algo que no soy, significaría que hoy no soy, y eso no es posible. En la lógica, pues claro que no es posible. No es posible pasar de un no ser a un ser o de un ser a un no ser. Y en este sentido Parménides se afirmó en la cuestión de que parece que cambiamos. Tenemos la ilusión de que cambiamos, pero en realidad no cambiamos. Todo queda estable, porque además necesitaba Parménides y necesitábamos como humanidad a veces que las cosas no cambien, que Luis Miguel siga siendo exactamente el mismo. Este es el síndrome de Parménides, el síndrome de no soportar
el cambio y afirmar que no, que yo sigo siendo la misma persona, que no hay forma de que cambie y que la vida no puede ni debería cambiar. Dejemos esto así como está, que así como está es como queremos. No queremos que las cosas transiten, no queremos perderlas, queremos tenerlas siempre tal como fueron aquí, seguras. Pero esta es la solución y esto es lo que pasa con artistas como pasa actualmente con Luis Miguel. Y es lo siguiente, vendría Aristóteles entonces a darle una solución a esta idea del no cambio de Parménides. Y Aristóteles diría, claro, de acuerdo, no es posible pasar de un no ser a un ser o de un ser a un no ser porque aquello que no fue o no es, no puede ser. O sea, si yo no existo, no voy a existir de la nada. Puedo cambiar, pero no puedo pasar de un no ser a un ser o de un ser a un no ser. Lo que pasa, dice Aristóteles, es que, y aprendamos esta lección justamente con esta tendencia que tenemos a que las cosas no cambien, lo que pasa y le corrige el a Parménides es que nadie habló de pasar de un ser no absoluto a un no ser no absoluto. O sea, este cambio de un ser a un no ser no es absoluto, es relativo. Quiere decir que no es que cambiemos de un ser a un no ser o de un no ser a un ser. Pasamos de ser de una manera a ser de otra. De un ser en potencia a un ser en acto y de un ser en acto a un ser en potencia. Sí es posible el cambio porque no es que se destruya el ser, no es que sea absoluto, sino que el ser cambia de forma. De potencia significa aquello que podría ser a acto, aquello que se concreta como realidad actual. Yo podría ser en un futuro muchas cosas que no soy ahora y cuando las sea, ahí habrá un cambio que se da de lo que puedo ser en potencia a lo que seré en acto, o de lo que soy en acto a lo que seré en potencia. ¿Qué soy en acto? Lo que soy actualmente. Una semilla es en acto una semilla, pero es un árbol en potencia. Ya contiene en sí la posibilidad de ser árbol, pero aún no lo es en su actualidad. Lo es en potencia. Cuando esa potencia se convierte en acto, habrá un cambio. Y lo mismo de la potencia al acto que del acto nuevamente a una nueva potencia. Entonces, si yo en acto soy una persona con talento musical, en potencia puedo ser un gran músico, pero ¿qué pasa? No está garantizado, tengo que desarrollarlo. O sea, la potencia no se garantiza hasta tanto no se convierte en un acto, o sea, en una realidad tangencial, una realidad ya en sí misma. Y lo que está pasando entonces con personajes como Luis Miguel es que hay un cambio de potencia a acto y de acto a potencia. Y aquí se mantiene algo importante por lo cual reconocemos quienes lo conocemos y sabemos que es él, y es la sustancia. Entonces cambia el ser de acto a potencia, de potencia a acto, pero la sustancia, hay algo en la sustancia que se conserva, que se mantiene, que hace que esta persona siempre sea esta persona. Y esa es la hipótesis de Aristóteles, yo creo en ella, y es preguntarse cuál es la sustancia de alguien. No es la manifestación, digámoslo así, aparente, es algo en sustancia y algo que es sustancial de alguien y que define una persona y que caracteriza a esa persona y que la diferencia de otras y que casi nunca cambia radicalmente es la voz. La voz es propia y única por toda la conjunción orgánica que implica y por toda la constitución que implica a nivel incluso de todos los elementos que nos constituyen físicamente hablando. La voz es nuestra sustancia inconfundible y esa voz es la sustancia de un cantante como Luis Miguel. El cambio entonces es la actualización de la potencia en acto. No se puede ser algo que no se es. De alguna forma, la semilla es una semilla en acto, un árbol en potencia, pero no puede ser en potencia una mariposa. Entonces, claro, el cuerpo cambia por su misma potencia que se instaura en su situación actual. Y aquí hay muchas formas de cambio, hay muchas causas. Y hablaría Aristóteles de dos cosas fundamentales: la sustancia y los accidentes. O sea, hay algo que a mí me define y yo puedo ser gordo, después delgado, puedo tener un accidente, se puede lastimar un miembro, puedo perder un miembro de mi cuerpo, Dios no lo quiera, puede pasar. Pueden pasarme
digamos, accidentes que según mi forma de vida cambien de alguna manera mi apariencia, digamos, o incluso la forma en que me muestro ante las personas, pero la sustancia no va a cambiar. Podemos adelgazar, envejecer, cambiarnos la dentadura, cambiarnos el corte, hacernos cirugía en la oreja, etcétera, 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 pero la sustancia no va a cambiar. Estos son accidentes y se están confundiendo los accidentes en este caso para decir que la persona no es la misma, se pierde la sustancia, en este caso la voz. Entonces han cambiado los accidentes, no ha cambiado la sustancia es la misma, y quien disfrute estar allí, en ese espacio, en ese concierto, en ese contexto, disfrútelo mucho. Ojalá la hospitalización pase rápido, ojalá este artista continúe con sus giras, ojalá se cuide, va a tener que cuidarse, va a tener que hacer silencio en algún momento, va a tener que descansar la voz porque le entrega todo al público, casi que sin limitaciones, pero la sustancia humana sigue siendo la misma en su sensibilidad, en su forma de manifestarse, en sus gestos casi inconscientes, en su relación con el público sin playback, porque canta bravos al público, en sus improvisaciones, en la manera en que cada concierto es diferente, en su voz. La sustancia de su mirada, de su voz, de su sonrisa es la misma. Vamos a, por favor, respetarla.